Hola, mi nombre es Daniel Gustavo Huerta Flores y el día de hoy les presentaré la resolución del problema 2-121, el cual nos indica lo siguiente. La figura muestra una parte de una leva de una placa utilizada en el diseño de un mecanismo de control. El movimiento del pasador P en la ranura fija de la leva de la placa está controlado por la guía vertical A, que se desplaza horizontalmente a una velocidad constante de 6 pulgadas. Sobre la porción sinusoidal de la ranura, determine la componente normal de la aceleración cuando el pasador está en la posición de x es igual a 2 pulgadas. Dicho lo anterior, entonces, ¿cuáles serían nuestras incógnitas a determinar? Únicamente nuestras incógnitas serían la aceleración normal que presenta cuando x es igual a 2 pulgadas. Sí, únicamente nos preguntan por eso. Algunos datos adicionales que podemos obtener a través del texto que nos da el problema es que tenemos una velocidad constante de 6 pulgadas por segundo que iría en esta dirección. Podemos verlo representado y luego vamos a representar aquí. Sí, tenemos que la velocidad es igual a 6 pulgadas por segundo. Recordemos que esto, aquí existe un parámetro importante, nos determina que aquí se debe de fijar a una distancia de 6 pulgadas, que es lo que nos están preguntando. Esta velocidad es constante. Por otro lado, ya también nos dan cómo es que se efectúa el movimiento, que estaría representado por la ecuación de 5 por 1 menos el coseno de pi x entre 8. Así es que vamos a representarlo aquí. Tendremos entonces que nuestra ecuación estaría definida por esta manera. Y es igual a 5 por 1 menos el coseno de pi por x sobre 8. Así es como se efectuaría nuestra ecuación de posición. Esta sería nuestra ecuación de posición, que definiría cada uno de los parámetros de posicionamiento al irse moviendo el punto P. Ahora, es necesario identificar cuáles son nuestras variables de acuerdo a esta ecuación de posición que hemos definido. ¿Cuáles variables? Pues serían las variables que están en función del tiempo. Las variables que están en función del tiempo serían x y y. Ahora, vamos a obtener las ecuaciones de aceleración. La derivada de y es y punto. Entonces, eso sería igual a... Bueno, permítanme corregirlo primero. Vamos a simplificar la ecuación de posición. La ecuación de posición quedaría de la siguiente manera. 5 por 1 menos el 5 por el coseno de pi por x sobre 8. ¿Sí? Así quedaría muchísimo más fácil para después derivarla y encontrar nuestras ecuaciones de aceleración. Vamos con ello. Entonces la derivada de y es y punto y eso sería igual a, aquí tenemos, eso es una constante, el 5 es una constante, no lo ponemos, colocamos 0, menos la derivada de esto sería 5, la derivada del coseno es menos el seno, por eso coloqué el signo menos aquí, por pi por x entre 8 por la derivada interna, que sería simplemente la derivada interna. En este caso tendríamos pi octavos de x punto, ¿sí? Así quedaría. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificarlo. Menos con menos se elimina. Nos quedaría 5 pi por 8 por el seno de... Bueno, quedaría únicamente este ya. Es la misma ecuación seno. La misma función seno. Y ya con eso obtendríamos nuestra ecuación de velocidad. Aquí he cometido un error, me faltó
poner x punto. Sería por x punto, recuerden la derivada interna, la derivada de x es x punto. Entonces aquí faltaría x punto, multiplicarlo por eso. Y ya con esto tendríamos nuestra ecuación de velocidad. Aquí lo podemos ya poner, ecuación de velocidad. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la ecuación de aceleración. Simplemente sería derivar. Nuevamente derivamos esto. Aquí tenemos el uso de la fórmula de derivación cuando se está multiplicando. Entonces una constante, la constante la podemos sacar, que es 5pi sobre 8, esa es la constante, multiplicado por estas dos expresiones. Entonces tenemos la derivada del seno, es el coseno de pi por x entre 8. Por la derivada interna, no lo olvidemos, que sería pi por x punto sobre 8 por x punto. Aquí ya simplemente lo elevamos al cuadrado, dado que se trata de la misma variable. Más la derivada de x punto, x2 puntos, por esto, que sería el seno de pi por x sobre 8. Y ya con eso quedaría definida completamente nuestra ecuación de aceleración. Vamos a hacer espacio para centrarnos ahora en simplemente en esta ecuación, que es la que nos importa. A partir de esta obtendremos la expresión para determinar la aceleración normal. Veamos entonces, vamos a simplificarla. X es igual a, y dos puntos es igual a, aquí podemos que es posible simplificarla multiplicando el 5pi sobre 8 por cada uno de los términos. Entonces tenemos 5pi sería al cuadrado entre por x punto elevado al cuadrado entre 8 por 8, que serían 64. Y así quedaría el primer término constante. Sucesivamente lo multiplicamos por el coseno, este coseno, quedaría la misma expresión, más, aquí nuevamente hacemos la multiplicación, simplemente, y nos quedaría entre 8 por la misma expresión de seno. Y esta sería nuestra ecuación de aceleración. Y listo, ya tenemos nuestras tres ecuaciones, posición, velocidad y aceleración en conjunto con esta. Esta será la ecuación principal que nos interesa, ya que el problema nos pone a encontrar la aceleración normal. Entonces, bueno, ahora prosiguiendo con el método, vamos a determinar aquí lo que nos sirve, ¿sí? Recordemos que esta es una velocidad, es velocidad en x. Me voy a llevar estas expresiones hacia una nueva hoja de trabajo. Aquí nos centramos en la ecuación de velocidad, primeramente. Ahora, vamos a ver cómo nos solicita el problema. Es en este punto. Podemos obtener que ese punto está evaluado como 6, aquí es donde necesitamos ahora la ecuación de posición. Iremos entonces a la ecuación de posición para saber la coordenada en y que nos interesa de acuerdo a ese punto. Aquí entonces ponemos la sustitución. Tenemos que y entonces es igual a 5 menos 5 por el coseno de pi por 6 entre 8. Y eso es igual a 8.535 pulgadas. Y ese sería este punto, respectivamente, las coordenadas de ese punto. Ahora bien, tomamos la ecuación de velocidad.
Ante esta ecuación tenemos lo siguiente. Tenemos que y punto es igual a 5pi sobre 8 por el seno de pi por x. En este caso ya tenemos aquí el valor, que es de 6, de acuerdo al punto P que nos interesa, entre 8, y esto es igual, ahora se multiplica por x punto. Aquí, como tenemos que la velocidad es constante, este valor tendría el valor de x punto, y como nos dice que es constante, su segunda derivada, que sería la aceleración, sería un valor de 0. Aquí colocamos entonces la velocidad de 6 pulgadas por segundo, y eso nos da igual, efectuando las operaciones en la calculadora, un valor de... Aquí una nota importante a resaltar es que esto debe ser expresado en radianes, ¿sí? Todas las expresiones aquí son expresadas en radianes. Ahora sí, bueno, haciendo las operaciones en radianes para encontrar la velocidad en y punto, que sería como denotada como y punto, tendremos lo siguiente. De acuerdo a las operaciones, esto nos da que la velocidad en y es de un valor de 8.3304 pulgadas por segundo. Y esa sería la velocidad que se expresaría en la componente en y. Ahora, por otro lado, seguiríamos con esta expresión. ¿Sí? Vamos con la expresión de la aceleración. La colocamos por aquí. De acuerdo a esta expresión de la aceleración, calcularemos la aceleración normal. Aquí vemos qué datos ya tenemos. Ya tenemos x punto, aquí está. Esa sería la velocidad. Aquí x2 puntos, porque es constante, ya habíamos definido que era 0. La componente en x, igualmente ya la tenemos, de un valor de 6. Y ya se tendrían todos los datos explícitos para poder continuar y encontrar la aceleración en y, denotada como y2 puntos. Permíteme eliminar esto. Aquí lo colocaré un poco más detallado para representar posteriormente en el dibujo cómo se verían expresadas sus componentes. Prosiguiendo con la explicación, tomamos esta ecuación que corresponde a la ecuación de aceleración, la colocaremos por aquí. Entonces denotamos que y2 puntos, aceleración en y, es igual a, tenemos que es igual a 5pi al cuadrado por x punto elevado al cuadrado. En este caso ya tenemos el valor de x punto, en x punto tendrá el valor de 6 al cuadrado sobre 64 por el coseno de pi por el valor de x, que es 6, en este caso, aquí, el valor de x es 6. Aquí, bueno, continuaremos, es 0. Y2 puntos es igual a aquí, bueno, se me pasó poner el 6, que corresponde al valor de x en el punto que es solicitado, el punto P, que es 6,8.53. Entonces, ejerciendo las operaciones, esto nos da un valor de menos 19.628 pulgadas por segundo cuadrado. Y con eso ya tenemos nuestra velocidad que se está efectuando en ese punto. Únicamente es en la componente en y, porque la componente en x es 0. Vamos a trazar ahora de manera vectorial cómo es que se verían representadas estas expresiones. Nos fijamos aquí en el punto P. Trazamos, como es signo negativo, va hacia abajo esta componente. Esta componente sería y2 puntos, que sería la aceleración de menos 19.62 pulgadas por segundo cuadrado. Ahora buscamos una trayectoria tangencial, más o menos por aquí situada, aquí,
Esta componente sería nuestra aceleración tangencial. Y por otro lado, aquí más o menos iría nuestra aceleración normal. Prosiguiendo con el trazado, nos falta esta componente que es la velocidad en Y. Esta componente tiene signo positivo, entonces estaría denotada de la siguiente manera. Como estaría de acuerdo al eje positivo de las Y's. Aquí lo fijamos. De acuerdo al punto, P iría en esta posición. Aquí, hacia arriba. Esta sería nuestra velocidad de la componente Y. Aquí igualmente podemos trazar otra parámetro importante, que sería la velocidad en X, que ya nos da el problema por defecto de 6 pulgadas por segundo. X punto estaría aquí. Ahora, aquí igualmente estaría situada otra componente, que sería la velocidad total, ¿sí?, del desplazamiento. La denotaré como BP, que sería la velocidad total de las componentes tanto X como Y. Aquí ahora hay un parámetro importante, es este ángulo de aquí, que es igual a este otro, que lo denotaré como θ. Este ángulo es importante para más adelante descomponer la aceleración en Y dos puntos en la aceleración normal y tangencial. Bueno, y esos serían los parámetros importantes de la velocidad. A partir de estos podemos encontrar nuestra componente del ángulo, el ángulo θ, de la siguiente manera. Con la regla pues podemos trazar aún aquí esto para completar el triángulo rectángulo. Tendremos aquí la componente X punto y aquí la componente Y punto. Y esta sería la velocidad total de P, que si no la pidieran igualmente la podremos calcular a partir de este triángulo. Entonces aquí tenemos que el ángulo θ, utilizaremos alguna identidad trigonométrica para resolverlo. Esa identidad trigonométrica estaría dada de la siguiente manera. Tendríamos que la tangente de θ es igual a X punto sobre Y punto. Aquí, para encontrar ahora θ, tangente inversa de X punto por Y punto, que en este caso ya he sustituido aquí los resultados, es de 6 y de 8.3304, que son los que ya teníamos y habíamos encontrado. Ahora, efectuando las operaciones de la tangente a la menos 1 de 6 entre 8.33, tendremos lo siguiente. Este ángulo nos daría en radianes de un valor de 0.6241 radianes. Y ese sería el ángulo respectivo. Y aquí igualmente ahora puedo ejercer otro triángulo rectángulo a partir de estas componentes y de esta componente. Lo podría situar aquí o lo podré situar aquí arriba para descomponer la fuerza en de la aceleración de Y dos puntos. Aquí he cometido un error al ubicar esta aceleración normal. La aceleración normal, recuerden que siempre tiene una trayectoria de 90 grados hacia la tangencial, entonces iría en este sentido.
Sí, siempre va orientada a la aceleración normal a 90 grados respecto a la aceleración tangencial, entonces iría en este sentido. En este sentido iría la aceleración. Ahora, iría en cualquiera de estos dos sentidos iría. Aquí prácticamente, bueno, pues como va hacia abajo es fácil identificarlo, pero cuando no se sabe es bueno trazarlo para orientarse y ver cómo podría ser generado. Aquí, por ejemplo, ya lo ilustraré. Aquí me lo traje. Ya aquí se puede ver más fácilmente cómo se forma las componentes normal y tangencial a través de la aceleración únicamente en Y. Sería a través de este triángulo. Aquí ya lo denotamos mucho más fácil, entonces podemos aplicar nuevamente mediante trigonometría, descomponer y de dos puntos en lo siguiente. Tendremos seno de teta es igual a la aceleración normal por y dos puntos. Aquí la aceleración normal despejando es igual a y dos puntos por el seno de teta. Entonces, al sustituir los datos tendremos aceleración normal es igual a y dos puntos, que en este caso sería un valor de menos 19. Ya incluso este signo nos está diciendo que va en dirección de hacia abajo. Asimismo, ejerciendo las operaciones, nos da un valor de menos 19.628 por el seno de 0.6241 radianes, que es el ángulo que habíamos encontrado anteriormente. Entonces la aceleración normal tendría en signo negativo, que repito nuevamente el signo negativo simplemente nos determina la dirección, nos da un valor entonces de 11.469 y en este caso sería el resultado en pulgadas por segundo cuadrado. Y esto sería el valor de la aceleración normal. Igualmente sería el mismo caso utilizar otra identidad trigonométrica si se quisiera encontrar ahora la aceleración tangencial, pero como solo nos solicitan esta, hasta aquí dejaría el problema. Ya con eso tendremos el problema completamente terminado y demostrado que entonces la aceleración cuando x es igual a 6 pulgadas nos da un valor de la aceleración normal igual a menos 11.469 pulgadas por segundo cuadrado. Y iría en esta dirección, como lo repito, por el signo negativo. En esta dirección iría. ¿Sí? Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.